¿cierto? Sí, doctor. Yo soy juez subrogante actualmente. Soy vocal de la Cámara Penal Conclusional Sala 4. ¿Conclusión de la quinta o la cuarta? De la cuarta. Estoy con el doctor Romero Lajano ahí. Sí. Pues ya de estar acostumbrado a que lo interroguen. Bueno, más me toca interrogar a mí a veces, pero sí. Sí. Doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Quisiera saber, en su caso, se va a complicar, ¿qué mejoraría del sistema adversarial? Mire, a priori el sistema adversarial, para mí, como les decía recién por mi función actual, es toda una cuestión novedosa, dado que he seguido trabajando todos estos años, desde el 2011 que entré a tribunales como empleado, estoy trabajando en el régimen de la ley 6.203. De manera tal que, como primera respuesta, le debo decir que el código de la ley 8.933 aparece como algo bastante bueno, que produce cambios que se venían haciendo súper necesarios con el sistema anterior, y no le digo que aparece como una panacea, pero porque siempre se ven cosas para mejorar, pero sí son grandes las diferencias que se notan con respecto al sistema anterior en cuanto a respuesta a los justiciables en general, en tiempos de respuesta, incluso en calidad de respuesta. Se ha mejorado la cuestión de estándares de garantía que están especialmente previstos en el código, la cuestión de plazos y demás. Ahora, yendo a su pregunta, desde luego que como construcción humana, legislativa, es perfectible la del código nuevo. Me parece saludable la inclusión o la voluntad legislativa de incluir las reformas referidas a las técnicas especiales de investigación, dado que hay cierta delincuencia respecto a la cual el sistema legal o jurídico o judicial corre en desventaja. Entonces se hace necesario echar mano a nuevas herramientas como las que están proponiendo los legisladores Vargas e Ignace, y que están presentes en otros ordenamientos, en el ordenamiento federal y en leyes especiales como la de estupefacientes. Hay algunas cuestiones como que ya en su momento las he remarcado en otra entrevista, como cierta desventaja en la que he notado que se siente el defensor particular respecto al defensor público sobre ciertos recursos que a lo mejor la defensa particular carece y que sí dispone o está previsto que disponga la defensa pública. Hay ciertas pericias a las que la defensa particular debe acceder por pedido al Ministerio Público y con profesionales del Ministerio Público, pues de otra manera a veces no puede costearlo, o le hace muy difícil al justiciable costear tal o cual pericia. Perdón, doctor, si me puede especificar con respecto a la cantidad de audiencia, específicamente. ¿Qué cosa, doctor? Que si yo mejoraría la cantidad de audiencias a celebrar. Bueno, me parece que... No, me parece que como política, desde mi lugar de fiscal, es posible para mí hacerlo sin necesidad de retocar la ley. Lo que es necesario es que el fiscal tenga una visión estratégica del caso y tienda a concentrar, a hacer uso eficaz del principio de concentración de los actos procesales. Tratar, valga la redundancia, en una audiencia la mayor cantidad de asuntos posibles, dado que todo eso redunda en una mejor y más ágil respuesta a los distintos problemas que se pueden presentar, a las distintas inquietudes que se pueden presentar a lo largo de un proceso, y
también conlleva implícito un uso más eficaz de los recursos humanos, que son siempre escasos. Un juez que debe dedicarse a una audiencia, un juez, personal administrativo que colabora, un fiscal, muchas veces un defensor público, o también el abogado particular, que también tiene su agenda, de manera que yo avanzaría, si yo tuviera que decidir las cuestiones, o sea, si yo tuviera que decidir la estrategia, haría lo posible para que las audiencias fueran multipropósitos y lo más multi que la palabra contiene. Tratar de que en la misma audiencia se ventile la mayor cantidad de cosas posible. Por supuesto que eso dependerá del caso sobre el que estemos trabajando, porque a veces la estrategia o la actividad investigativa lo permite y a veces no. También a veces hay estrategias defensivas que a lo mejor se presenten como obstáculo al tratamiento de determinados temas en una audiencia particular y sea preferible para quien propone, para las partes proponentes, hacerlo en otra audiencia de determinados temas. O sea que concentraría el tema. Trataría de concentrar lo máximo posible, porque eso además ayuda a ir cerrando etapas, a ir cerrando y avanzando. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. ¿Cómo mejoraría usted el sistema adversarial si encuentra necesario hacerlo? Por todas partes de la audiencia, quiere lograr más cosas. Bien. Perdón, siempre desde la perspectiva del cargo que usted está Claro, por cursando. supuesto. Bien. Claro. Justamente en este momento hay muchos cambios, digamos, dentro del Ministerio Público Fiscal, en donde hubo una reestructuración muy grande de las fiscalías de acuerdo a las competencias materiales de los delitos en específico. Se han reagrupado, por así decirlo, en delitos que van unidos, homicidios con los homicidios dolosos y culposos, las integridades de género, lo que era la integridad sexual con las unidades de género. Entiendo que respecto de las mejoras en el sistema adversarial, podría haber una falla en lo que respecta a los recursos humanos, que muchas veces están como sobrecargados, mucho desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, que es el cargo que voy a ocupar, en lo que hace a la posibilidad de lograr que el sistema no se colapse, que se logren mayores salidas alternativas, requiere no solo de la figura del fiscal, sino también de recursos humanos que constituyen una unidad fiscal y que también tienen cargas de trabajo. Muchas veces desde la Fiscalía, yo hace 10 años que trabajo dentro de la Fiscalía y siempre fui desde el mostrador, instructora, siempre se requirió muchísima demanda por parte también de los instructores, no solo de quien es la cabeza del fiscal y de los auxiliares. Y yo creo que una de las fallas que podría decir del sistema adversarial es que se requieren más recursos humanos, que hay mucha carga horaria de trabajo, que muchas veces eso no se ve en la sociedad, de lo que implica para el Ministerio Público Fiscal las cargas de trabajo, porque muchas veces quedan en el anonimato todas esas personas que sí están haciendo un respaldo para que nosotros, que somos los auxiliares o los fiscales, podamos asistir y que las audiencias se desarrollen. Sí. Usted dice que faltan recursos humanos. Yo le pregunto, para que no haya tanta necesidad de recursos humanos, ¿qué haría? Le he dicho en especial el tema, no sé si se acuerda. ¿Qué haría usted para que no se utilice tantas veces el recurso humano? Auxiliar, fiscal, ¿qué propondría usted o propondría para que mejore el sistema adversarial? Claro. Yo creo que otra falla, estaba por decirlo, tiene que ver con el filtro de lo que hace a la unidad de decisión temprana, que en su momento yo trabajé en el Centro Judicial de Concepción. Ese filtro funcionaba a la perfección en su momento, que es una de las unidades que precisamente deciden en primera instancia qué causas pasan a ser investigadas en las unidades especializadas y qué no. Entonces, para que no se
haya mayor carga de recursos humanos, entonces tenemos que reducir cuál es el nivel de causas que vamos a investigar y por tanto lo vamos a llevar al sistema adversarial. Pues si estamos hablando del sistema adversarial, pues ya hemos pasado una barrera y hemos recurrido a audiencia, a que haya un caso. O sea, ¿Qué haría con las audiencias, doctor? con las audiencias Especial en audiencia, para que se desarrollen correctamente. para que no haya tantas personas afectadas. No entiendo bien la ¿Cómo pregunta. gestionaría el volumen de audiencias, la cantidad de audiencias que se hacen? ¿A usted le parece que el número es correcto? ¿Le parece que es elevado? Si en una u otra situación, ¿cómo mejoraría ese tema? Yo creo que se aplicarían mayores salidas alternativas, si existe la posibilidad. No creo que haya un colapso actualmente de lo que es las audiencias. Yo estoy en el Centro Judicial Capital y se están administrando las audiencias, las estamos cubriendo el personal que está entre los auxiliares, los fiscales. No entiendo, no lo veo colapsado a lo que es el sistema de audiencia, pero sí para reducir o para que no exista tanta jurisdicción respecto de temas que pueden resolverse previamente, aplicar mayores salidas alternativas que nuestro Código Procesal Penal de Tucumán las otorga. Y en Entonces, especial, perdón, sí. y en especial en cuanto a las audiencias, ¿qué se le ocurre? En cuanto a las audiencias en sí, no al personal humano, a las alternativas, ¿qué haría con las audiencias? Doctora, ¿Qué criterio? me preguntan si a usted le parece que vale la pena o mejoraría el proceso acumular audiencias o mantener como está ahora. Es que depende mucho de la temática y de la audiencia. Le pongo un ejemplo Sí, concreto, doctora, por favor. charlamos nosotros antes de conocer, pero genera esta inquietud la pregunta. Usted tiene supuestos, por ejemplo, en medidas cautelares, donde se dan en un mismo legajo muchas audiencias de medidas cautelares, Bien. donde se fija un plazo de vigencia y esto provoca renovación de esos plazos, prórrogas y genera un gran número de audiencias. ¿Cómo lo ve a eso en su experiencia? Usted trabaja en fiscalía y en vista de lo que pregunta la doctora, si le parece que eso es lo adecuado o si eso podría ser un factor a mejorar y en su caso, ¿cómo mejoraría eso? Bien, gracias doctor. Sí, no, entiendo, sé que se da mucho porque hay muchos magistrados que se quejan respecto de las prórrogas sucesivas de las medidas cautelares. Hace poquito estuve en una audiencia en donde se manifestó eso. Por lo general, a mí en lo particular, cada vez que nos ha tocado solicitar medidas cautelares, solicitamos el plazo que proporcionalmente sea mayor acorde a la causa que se está trabajando para precisamente no solicitar prórroga. Me ha tocado trabajar en unidades de causas complejas en donde hemos requerido las prisiones preventivas por el plazo máximo de 6 meses que lo otorga el Código Procesal Penal de Tucumán y los magistrados respondían en ese sentido a pesar de la oposición de la defensa porque se explicaba por qué en un plazo inferior y si sobre todo estoy argumentando que voy por el peligro de fuga. La fuga no solo es en la etapa preparatoria, la fuga es en el proceso por completo. Entonces, si yo lo que le estoy queriendo decir al magistrado, yo necesito 6 meses porque tengo que terminar la investigación, pero no solo eso, tengo que pasar un control de acusación y eventualmente un juicio oral, justifico el plazo máximo. Igual en las medidas cautelares de menor intensidad las pedimos por el plazo de 6 meses para precisamente evitar que se sucedan audiencias de prórrogas y prórrogas. Respecto de audiencias de formulación de la investigación, cuando no tenemos ciudadanos que vienen en calidad de detenidos o aprehendidos, tratamos de que esas audiencias se reduzcan en la menor cantidad posible si el litigio no va a llegar a ninguna condena, por así decirlo, o puede solucionarse previamente el conflicto. Yo creo que en eso se va a ver la baja de la cantidad de audiencias. Se analiza, por lo general en la unidad que estoy actualmente, los auxiliares fiscales analizamos cada una de las causas y concretamos si es preciso ir o no a audiencia. En caso de que no, tratamos de lograr nosotros generar con las defensas salidas alternativas. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Doctora, ¿hace cuánto tiempo que trabaja usted en tribunales penales? Aquí desde el 2015. Trabajé en tribunales en Buenos Aires,
antes, del 96 al 2000. Es decir, ya llevo como 13, 14 años en tribunales y después en la profesión igual, 14 años en el medio. Tengo 52. Sí. Una pregunta a la doctora. Yo quisiera preguntarle, según su criterio, ¿cómo mejoraría el sistema adversarial en relación a las audiencias, en especial a las audiencias? Hay muchas Sí. cosas que se pueden hacer. En relación a las Sí. audiencias. Bueno, las audiencias, le digo la verdad, yo soy muy optimista y la verdad veo muchas ventajas y muchas bondades, viniendo, digamos, del código anterior y de la experiencia anterior. La verdad que el hecho de las audiencias orales y la presencia de las partes, del plazo, del inmediato plazo, casi ahora 48 horas de que un imputado está frente, viéndole la cara al juez, viéndole la cara al fiscal y a su defensor, eso son cosas que, por un lado, en cuanto al imputado, fue una cosa que fue un cambio rotundo, porque antes quizás caían presos y estaban hasta 2 años hasta ver quién era un juez o quién era el fiscal. Bueno. Y desde el punto de vista de la profesión, del ejercicio, noto que eso levantó la vara muchísimo. ¿Por qué? Porque estando en una audiencia con oralidad, uno tiene que estar preparado para un planteo, para una pregunta, y eran cosas que antes, la verdad, estaba un poco, había vicios en la cuestión escrita. Era fácil hacer un escrito, entre copiar y pegar, poner jurisprudencia, entonces uno presentaba unos escritos grandes y eso generaba muchas cosas. Primero, que no se elaboraran bien, adecuadamente, o no se elaborara quien debía. Y después, que en cuanto a la lectura, a la recepción de esos escritos, la verdad que quizás no se leían. En cambio, la oralidad, en ese sentido, es mucho más exigente, tanto para el juez, que escucha, absolutamente tiene que escuchar las peticiones, y para las partes, porque inmediatamente se da vuelta el juez, le da la palabra a uno y uno tiene que estar. Entonces, yo creo que eso levantó mucho el nivel, digamos, de las cuestiones jurídicas y de la... Perdón, doctor. En especial, con respecto a la cantidad de audiencias por el mismo tema. Sí. ¿Mejoraría eso usted? ¿Se entiende? Sí. Más específico, entonces que yo no quiero Sí. darle la respuesta. Ah, está bien. Bueno. No, yo entiendo. Quizás hay multiplicidad de audiencias con el tema de las medidas de coerción, con las medidas cautelares, con los plazos exiguos, quizás a la hora de dictar prisión preventiva, sobre todo cuando entiendo yo que en eso no hay una buena interpretación. Es decir, entiendo que, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva, con los riesgos procesales, y particularmente con el riesgo de fuga, entiendo que verificado el riesgo de fuga justifica, digamos, verdaderamente una extensión del plazo de la prisión preventiva más largo de lo que se suele interpretar actualmente. Es decir, que si yo tengo una persona que le falta arraigo, o que por las características del hecho o por una conducta en el marco de este legajo o en otro legajo precedente ha demostrado un desapego a la disposición ante la justicia, etcétera, y busco cautelar esta persona hasta el momento del juicio, entiendo que esas son riesgos procesales que, una vez verificados, salvo que acontezca una situación específica o particular, o que tenga injerencia en cuanto a los otros dos presupuestos, que es la vinculación con el hecho, etcétera, pero no con los riesgos procesales, entiendo que justificaría plazos mucho más largos, sino plazos cortos que parecen garantizar o dados en beneficio de los imputados, pero solamente en apariencia, porque cuando vamos a una prórroga de prisión preventiva tenemos que volver sobre los mismos riesgos procesales que no han sufrido ninguna variación y que se mantienen a lo largo de todo el proceso, incluso hasta la llegada al juicio. También con el control de acusación, que a veces se lo tiene como un tope, decir, bueno, le doy, pero hasta el control de acusación. Cuando del propio artículo, entiendo yo,
porque habla sobre la subsistencia de la medida de coerción, eso no significa que las medidas deban llegar hasta el control de acusación, sino que eventualmente en esa audiencia se evaluará acerca de la subsistencia. Pero no comparto, es el criterio, a veces cuando dicen, bueno, pero si ya está muy próximo, si el control de acusación ya es muy probable que la OA lo ponga de acá a un mes porque ya no hay nada para hacer, no le voy a dar más de un mes. A veces atan a esos hitos que entiendo que no corresponde y genera, la verdad que genera una multiplicidad de audiencias que podrían evitarse. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.